Hoy vamos por la sexta convicción y estas convicciones Dios la puso en mi corazón compartirlas porque sé que muchos están anhelando un cambio espiritual radical. Es decir, ya te cansaste de tus miedos, te cansaste de tus debilidades y decís, quiero algo consistente, algo que yo pueda alcanzar. Y justamente mirando la vida de Pablo, vemos cómo él fue transformado y vemos cómo él no se detenía, porque él sí tenía oposición. Él por el Evangelio, cuando hablamos, dijimos que Pablo por el Evangelio fue azotado, fue apedreado, pasó hambre, le robaron. ¿Cómo una persona puede aguantar tanto si no tiene una convicción? Esto nos pasa a nosotros, ¿no? Como a veces no tenemos convicciones, nos enojamos con los pastores, nos enojamos con los líderes, porque no nos llaman, porque, bueno, nos suceden cosas. Hasta a veces tenemos que confesar que nos enojamos con Dios. No lo decimos abiertamente, pero nos enojamos con Él porque no está cumpliendo nuestros objetivos, no está respondiendo nuestras oraciones. Y quiero decirte que si Dios hizo silencio, la está respondiendo. Y no es el camino, no es el momento para que tomes esa decisión. Lo que pasa es que no estamos completamente entregados a Dios para dejar que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pablo estaba completamente convencido y por eso él tenía convicciones de grandes en su vida. Por ejemplo, seguramente a Pablo no le fue fácil todo lo que leímos. Pablo tuvo oposición constante. Pablo, digamos, tuvo que entregarse a Jesús. No como nos entregamos hoy, yendo a una iglesia, haciendo una oración, reconciliándonos con Dios, comprando una Biblia, tratando de entender a Dios. No, no, no. Pablo no vivía ese tipo de vida cristiana, que quizás alguno de nosotros la verdad que quiere algo más. Bueno, si querés algo más, vas a tener que entregar todo. Vas a tener que tener convicciones firmes en el día malo, en el día que no te sientas bien, en el día que tu corazón te haga un montón de preguntas, que te diga al final estás sirviendo a Dios pero no tenés una familia, al final estás sirviendo a Dios pero, y se empiezan a poner los peros sin darnos cuenta que agradar a Dios es lo más importante que podemos hacer. Más si tenemos un llamado, un propósito, sabemos todos que tenemos dones y lo importante que es para la vida de la iglesia que esos dones que Dios nos ha dado los pongamos al servicio. Hoy muchos, digamos, no saben qué don tienen porque no conocen en profundidad no solo la palabra de Dios, sino que no tienen una relación con Dios. Y esto es preocupante, obviamente, porque ahí sí estamos sobreviviendo espiritualmente. Jesús no murió y resucitó en la cruz para que nos mantengamos. Jesús murió y resucitó para que vayamos, prediquemos el Evangelio y demos no fruto, demos mucho fruto. Claro, ¿cómo va a dar mucho fruto nuestra vida si todavía nos cuesta comprender, como dijo Pablo, yo soy apartado, yo me considero un esclavo de Cristo, yo me siento deudor? La verdad es que no puedo hacer otra cosa que entregar mi vida a Jesucristo, a su servicio, a lo que Él me llame a hacer. Obviamente que todos no somos llamados como Pablo. Pablo fue llamado en intimidad. Pablo le fue revelado el Evangelio, cosa tremenda. Pero no es fácil el camino. El camino de un cambio radical es tomar la cruz y negarte constantemente, negarte a tu condición, a tu mente, a lo que pensás, a lo que otros te dicen. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar eso? Como dijimos el programa pasado, entender que tenemos que estar cerca de Jesús
y cerca de su palabra. Hoy quiero compartirte otra convicción que Pablo tenía y es muy fuerte, y está el texto en 1 Corintios 9:27. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Él decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Hoy quiero hablarte de esto. No dice yo golpeo mi espíritu, yo golpeo un área de mi vida, sino que él está hablando del cuerpo. Y cuando habla del cuerpo, habla de que él era una persona que también, no lo dice abiertamente, pero seguramente él tenía que someter su carne. Él tenía que consagrarse. Él tenía que, digamos, no confundirse con las cosas que le pasaban. Las preocupaciones, las cosas que le pasaban a Pablo, justamente no provenían solamente del mundo, de las tentaciones, de las cosas que nos pasan a todos. El conflicto que Pablo tenía mayormente era con la iglesia, era con las personas a las cuales él había, digamos, predicado, la iglesia que él había levantado, justamente la iglesia de Corintios. Las personas, digamos, siempre digamos, era como que no creían en que él era un apóstol, lo ponían siempre en duda. Imagínate a vos que te pongan en duda el amor de Dios, lo que hiciste por el Señor. Y Pablo, con mucha paciencia, él golpeaba su cuerpo, porque quizás no lo dice la palabra, pero por el temperamento que él tenía, ¿sí? Que lo tuvo con Marcos, que le falló una vez y nunca lo dejó volver a los viajes misioneros, que él le comparte a Marcos que vaya a un viaje con él y también con Bernabé, y Marcos decide en mitad de camino volverse a su casa. Y eso él no lo toleró. Pero con el transcurrir del tiempo, con el carácter que él tenía, quizás a los corintios, cuando dudaban de su apostolado, quería pegar un grito en el cielo, enojarse. Pero él sabía que no era llamado a eso, que él era llamado a ponerse en servidumbre. Y eso es la carne, someter nuestra carne, someter nuestro carácter, someternos al Señor. Es algo fundamental si nosotros queremos un cambio radical espiritual. Si nosotros anhelamos verdaderamente abrirle nuestro corazón a Dios, a la palabra, que Dios nos use, que seamos transformados, vamos a tener que exponer nuestra carne. Y Dios va a transformarnos, nos va a confrontar. Cuando Pablo dice que él golpea su cuerpo, está hablando que él tenía que constantemente, o cuando le surgía alguna cuestión carnal, él tenía que ejercitarse. Él tenía que ejercitar su carácter para aplacarlo, su forma, sus tentaciones, ¿sí? Él tenía que tener dominio propio, disciplina, porque él era un apóstol verdaderamente. Era una persona que influenciaba a muchas personas. Y vos también lo sos. Yo también lo soy. Entonces, cuando uno verdaderamente entrega su carne, entrega su corazón, me gustó mucho lo que dijo una vez un hermano, que muchos reciben al Señor solamente como su Salvador, pero no lo reciben como su Señor. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, claro, recibimos la salvación, pero cuando el Señor nos llama a cambiar, a modificar, a decirnos: es por acá la vida, es por acá el cambio a tu familia, es por acá el amor a tus hijos, es por acá que vas a progresar en tu trabajo, enseñoreándose de vos, ayudándote a entender y a que entendamos cómo son las cosas, ahí nuestro carácter no es tan cristiano. No tenemos la forma de Dios. Mismo cuando tenemos una necesidad personal,
sabemos lo que dice la palabra en cuanto al mundo, a tener amistades con el mundo, a estar, digamos, con personas, y sos soltero, soltera, y estás ahí que querés casarte, ponerte en pareja, ¿no? Tener un novio, una novia, y quizás la tentación, obviamente, se presenta todos los días. Y el Señor se quiere enseñorear diciéndote, espera, espera porque voy a hacer algo con tu vida, espera porque tengo algo preparado. Y a veces, obviamente, nuestra carne está a flor de piel y no hay lugar para escuchar a Dios. No hay lugar para morir. No hay lugar para entender. Obviamente, esas personas después, con el tiempo, tienen consecuencias. Y las consecuencias son lágrimas. Son momentos de decir, ¿cómo me gustaría volver atrás y no haber hecho esto, aquello, lo otro, contestado, gritado? Cuando Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, está hablando de un cambio. Está hablando, mi cuerpo me lleva a hacer esto. Mi cuerpo, hay algunos que obviamente hoy en su cuerpo están llenos de temor, están llenos de angustia, de tristeza, porque hay cosas que le pasan y hace tiempo que te pasa. Ahora, él decía, yo lo golpeo para que sepa que Jesús vive en mi vida y lo pongo por servidumbre. Se lo entrego a Jesús, a mi cuerpo, a mi vida, a mi mente, a mi alma, a mi corazón. Es interesante esto porque esta convicción es fundamental, porque si no hay consagración de nuestra carne, no hay transformación. Yo escucho siempre hermanos que parece que siempre están en el mismo lugar en su vida espiritual, como que bueno, empiezo y caigo y me empiezo con conflictos, con pecados. Leí un libro que se llama El quebrantamiento del espíritu de Watchmaní, y él comprobó por conocer a muchas personas que al Espíritu Santo transformar una vida le lleva más de 20 años. Y yo cuando leí ese párrafo, esa oración, dije, yo no quiero que esto me pase a mí. No quiero perder 20 años luchando contra Dios por no rendirme y por no entregarme. Cuando yo sé y cuando vos sabés que hay un propósito supremo, que justamente no es ganar dinero en este mundo. Si vos le preguntás a un apóstol, resucita y viene hoy, se sienta con nosotros y ve nuestra casa, dice, hermano, te va muy bien, tenés todo. ¿Qué estás esperando para predicar? ¿Qué estamos esperando para salir, para hablar? No es que me falta esto, no tengo aquello. Y la verdad es que uno a veces medita y piensa y dice, estoy perdiendo el tiempo. No quiero sacarle más tiempo al Señor. Quiero verdaderamente someter mi vida, mi carne, para que Él me use. El mundo gime por la manifestación, no de otros, de los siervos, de los reconocidos, de los pastores, sino dice de los hijos de Dios. Y ahí es donde uno hace un signo de pregunta y se pregunta, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde estamos siendo luz? Claro, ¿cómo vamos a hacer luz si sabemos muy bien en nuestro corazón que hay cosas que tenemos que modificar, que hay pantallas que tenemos que dejar de ver, que estamos muy metidos en las series que no está mal de Netflix y hacemos y esto, pero ¿y el Señor cuándo? ¿Cuándo nos vamos a poner por servidumbre? Es muy difícil de entender en un país donde todos son caudillos, donde está la competencia, donde no nos gozamos tanto cuando al otro le va bien. Claro, tenemos que morir.
Dice esos Romanos 9, perdón, 1 Corintios 9:27. Mire cómo hay más de esto en la palabra. Jesús le dice a sus discípulos más o menos lo mismo que Pablo decía, que se pone por servidumbre y golpea su cuerpo. En Mateo 16:24 dice, Jesús le dijo, no a las personas, sino que le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin rendición, sin sometimiento, no podemos seguir a Jesús, no podemos vivir lo que el Señor tiene para nosotros. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne, dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la carne? ¿La carne es solamente los pecados, las debilidades, las tentaciones? No, es también nuestro carácter. Es también nuestras decisiones. ¿Cuántas veces pudimos hacer algo por alguien y no lo hicimos y nos callamos? Pero el Señor nos lo demandó. Eso es hacer morir. Ir en contra de lo que yo siento. Ir en contra de cómo para mí son las cosas. Y decir, Señor, si vos querés usarme. Hay una frase que una vez Dios puso en mi corazón cuando hablo con alguien, tengo una entrevista. Siempre me dicen, gracias Alfredo por haberme escuchado. Y yo digo esto, quizás te sirva. Para mí es un honor ayudar, servir a las personas. Porque yo entiendo esto, Dios pudiendo elegir a cualquier persona, decidió elegirme a mí para bendecirte y para ayudarte. Eso es un honor. Eso es algo que a mí me gratifica, me goza. Eso es vida de Dios. Para mí no es una carga. Para mí es un honor. Y espero que para vos, servir a Dios, hacer lo que Dios te mandó a hacer, esforzarte, sudar, digamos llorar, porque a veces servir a Dios es llorar con el que llora, estar en silencio. Obvio que no es lindo estar, obvio que nos es dificultoso, obvio que cuando ayudaste a alguien y te critica y te dice algo que no te gusta, te duele, pero si te llama y te pide ayuda, lo tenemos que volver a hacer. Si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Para hacer eso tenemos que escuchar al Espíritu, tenemos que tener relación con la palabra de Dios, tenemos que estar en oración. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han puesto su carne, han clavado en la cruz su carne. Obviamente, clavar, primero para crucificar tu carne o áreas de tu carne, tenés que sentarte y pensar cuáles son las cosas que estamos haciendo que no agradan a Dios, que nos separan de Dios. Cuando uno lo considera, cuando uno se sienta, ¿sí?, y escribe y dice, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, no para condenación, sino para mirar cómo cambiar. Y lo clava en la cruz, se acerca a Jesús y se lo entrega. Ahí empieza una transformación. También en Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal. No lo va a hacer Dios, esto es claro. Por eso Pablo decía que él golpeaba su cuerpo porque no lo podía hacer el Señor. Porque el Señor no puede hacer cosas que tenemos que hacer nosotros. Las hacemos por amor, las hacemos porque entendemos que esto, que quizás está desagradando a Dios, o que quizás no le está haciendo bien a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, lo hacemos porque queremos cambiar y agradar al Señor. Eso es vida, eso es poner tu vida
como servidumbre. Bueno, también Pablo utiliza, hablando de esto, utiliza dos figuras de deportistas que están ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Utiliza estas figuras para que nosotros podamos comprender que así como estos deportistas se niegan, se entrenan, se cuidan, así tenemos que hacer nosotros. Y cuanto más ejercitarnos en Dios, someternos en Dios, porque es muy importante, porque no estamos compitiendo para ganar un premio terrenal. Nosotros queremos llegar a la meta. Y como decía Pablo también, todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Algunas van a ser heno, hojarasca, madera, sí, oro, piedras preciosas. Y dice que después de ese fuego, cada uno va a recibir lo que quedó del fuego y ahí se va a consumir todo. Si lo hiciste por vanidad, por reconocimiento, por hacerte ver, si estabas en pecado, ¿no? Cosas que a Dios le interesa, porque a Dios le interesa nuestro interior. Y ahí dice, ¿no sabéis, versículo 24 de 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y nos dice a nosotros, corran de tal manera que lo obtengan. Él decía, en cierta manera, no corran en vano. No vivas esta vida espiritual en vano. ¿Sí? No sos uno más, como hay muchos en el pueblo de Dios que dicen, no, yo soy un número. Yo entro y salgo de la iglesia y nadie sabe. Hay pocos que me llaman. No es así. La realidad es que puede ser humanamente para vos, pero para el Señor sos una lámpara encendida en medio de una oscuridad. ¿Qué significa correr en vano? Es sin tener ningún propósito. Es como, bueno, no te digo que te da lo mismo tener al Señor o no, pero te da lo mismo lo que Dios puso en tu vida, ¿o no? Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 7, Pablo les habla a los Gálatas y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para quitarlos de la verdad? Hay un momento que en medio de la carrera que tenemos, hay cosas que nos distraen y nos estorban. Estábamos corriendo bien, pero ¿qué es lo que interrumpe a nuestra carrera? Lo interrumpe la carne. Cuando yo me pongo a juzgar, me pongo a mirar al otro, cuando me cae bien una persona a otra, yo siempre digo esto. Viste que hay un dicho que dice, a mí esta persona es cuestión de piel, no la puedo tragar. Me lo han dicho y yo le digo, ¿sabés qué es eso? Es carne. Es asado, es bola de lomo, es cuadrada, es carne. Y yo he comprobado que las personas que más me caen quizás carnalmente mal, son las personas que más cercanas están a mí y se han transformado en amigos, en personas de Dios para mi vida. Claro, la carne dice, esto que te dice la carne es contradictorio, pero el espíritu, por eso tenemos que ser espirituales, ¿no? Después Pablo dice, hablando de la carrera, dice, prosigo a la meta. Impresionante, Pablo no descansaba. Pablo no se conformaba con hacer algo, con un propósito o una meta anual. Él seguía adelante porque su meta era alcanzar todo lo que Jesús le había encomendado. Claro, él tenía un pantallazo muy amplio porque su relación con el Señor era muy profunda. La otra figura que utiliza es en el versículo 25 de 1 Corintios 9, 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Y esto significa que Pablo no estaba dispuesto a perder esa corona por algo carnal. ¡Wow! Esto es supremo. Esto es algo impresionante. Que necesitamos masticar, meditar, reflexionar y decir, bueno, ¿cuántas cosas en mi vida yo tengo que anotar que son carnales? ¿Cuántas cosas de las que yo tengo como pensamientos son carnales? Y bueno, y los tengo que empezar a dejar porque no quiero que interrumpa esto en mi corazón. No quiero perder la corona. No quiero haber luchado en vano. Porque encima todos nosotros que estamos en Cristo, que no sé, como dijimos la vez pasada, si estás existiendo, viviendo, si estás en estado vegetativo espiritual, estás en Cristo, estás padeciendo. Hay una lucha espiritual constantemente y espero que esa lucha en tu vida y en mi vida no sea en vano, porque si no estamos sufriendo en vano. Si no estamos completamente rendidos, estamos perdiendo el tiempo. Se está librando una batalla en contra nuestra y nosotros nos afligimos y nos ponemos mal sin darnos cuenta que, nada, podemos hacer mucho más. Pablo decía que el luchador de todo se abstiene, ¿sí? En su dieta, en su entrenamiento, ¿sí? Se levanta temprano. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida espiritual? De todo se abstiene, es decir, me abstengo de aquello que me atrae y me hace mal. Me ejercito en la palabra de Dios. Me ejercito en conocer a Dios. Es un ejercicio. Recuerdo hace unos años hace bastante, pero yo estaba en un conflicto. Yo siempre digo, me equivocaba el personaje de Juan el Bautista con Juan el que escribió la carta. Yo decía, bueno, porque Juan el Bautista escribió Primera de Juan y pasaba vergüenza. Claro, pasaba vergüenza porque yo quería ser de bendición, pero no tenía el conocimiento y pasaba momentos difíciles. Entonces en un momento en Dios le digo, Señor, me arrodillé y le digo, enséñame la palabra. Quiero conocer, quiero saber, quiero aprender. Y paralelamente a eso yo estaba yendo a un gimnasio y en un momento había unas personas ejercitando y el Señor pone en mi corazón, ¿ves como aquel que está ejercitando, que hace 10 repeticiones de, no sé, de brazos? Bueno, así es la vida espiritual. Ejercita, no sé, 10 minutos cada hora de oración. Ejercita leer un capítulo cada 2 horas de la palabra. Y yo lo puse a hacer. Y no te digo que a la semana, al mes hubo un cambio, pero hubo un día que ejercité, me puse en las manos de Dios, me acerqué al altar del Señor y algo empezó a cambiar. Así como el luchador y el corredor, ustedes saben que en los Juegos Olímpicos, los que corren 100 metros llanos, ejercitan, practican, se entrenan 4 años para correr menos de 10 segundos en una competencia. Ellos para recibir una medalla de oro que diga sos el campeón. Nosotros hacemos todo esto que no es sencillo, que no es que brota de nuestro corazón por ahora, pero nosotros vamos a recibir mucho más. Cuando veamos a Jesús, aquel día que nos toque estar en su presencia y contemplemos sus maravillas, yo creo que, nada, voy a darle gracias a Él por haberme considerado antes de la fundación del mundo para no sufrir una eternidad. Esto es fuerte, pero es algo que estamos viviendo, ¿no? Se entrena, el luchador se entrena, se cuida. Y en el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como golpeando al aire. No es que yo haga una actividad
donde corro y bueno, me pongo las cosas y voy corriendo sin propósito, sin saber a dónde voy, sin un objetivo. No, hermanos, la verdad es que así estamos, ¿no? Así han pasado por encima un montón de cosas del enemigo, porque esto sucede porque no hay propósito. Después dice, lucho para ganar, no tiro golpes sin sentido, no oro por orar, no leo por leer, no me santifico por santificarme. No, cuando yo me santifico y leo y oro, sé que me estoy preparando. Sé que cuando comparto, le estoy dando vida espiritual a una persona que usted le ha pasado, cuando uno habla, la persona recibe refrigerio para su corazón. Haces una oración por alguien que está pasando un mal momento, que escuchás y le decís, che, ¿podemos hacer una oración? Y siempre acostumbrate a preguntar esto. No sé si está bien, pero a mí me gusta. Yo oro por la persona, le digo, Señor, una oración normal. Y vos le preguntás, ¿te pasó algo mientras estaba orando? Y la persona a mí, por lo general, me dicen, tengo una paz en mi corazón, algo me pasó, estoy tranquilo. ¿Qué es? Es la presencia de Dios, que se quiere manifestar a través de nosotros. Claro, la carnalidad, si estamos en la carne todo el tiempo, si estamos en debilidad carnal, se nos va a hacer muy difícil poner por servidumbre a nuestra carne, ponernos en las manos de Dios. Lo que pasa es que hay que cambiar. Esto funciona así, entregándonos, rindiéndonos. Funciona así porque así Jesús lo tuvo que hacer. No había salvación sin muerte y sin resurrección. Siempre que muramos a algo nuevo vamos a recibir de Dios. Algo nuevo. Obviamente tenés que saber que en tu carne hay una batalla interior, una batalla con el pecado. Pablo decía ahí en Romanos capítulo 7, dice, porque yo quiero hacer el bien, pero no puedo, porque me doy cuenta que la carne está en mí. Yo sé que no querés pecar, yo sé que te querés consagrar, yo sé que me quiero consagrar, pero no basta con el deseo. Ahora tengo que tomar una decisión. Golpear mi cuerpo, decirle, hey, mirá que le perteneces a Jesús, mirá que valés la sangre de Cristo, mirá que hay propósito en tu vida. También tenemos que saber que hay una batalla espiritual en contra de nuestra vida, que es una batalla que no es contra carne ni sangre, ¿sí? Que el diablo está todo el tiempo, las huestes, mirando tu comportamiento, mirando cómo te moves, qué haces, probando, haciendo de prueba y error, y en algún momento te tienta siempre con lo mismo. No es casualidad, hay una debilidad. Cuando venzamos eso, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora para eso tenemos armas. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y uno lo toma como fortalezas espirituales. Siempre lo que yo veo es que, por lo general, las fortalezas están afuera. ¿Viste? Somos tentados a mirar a otros, pero no a reflexionar de nosotros mismos. Como que pateamos la pelota constantemente. Y eso es preocupante, porque no hay reflexión, no hay meditación. Uno no reflexiona. Por eso, cuando David fue sacudido luego de su equivocación, él dice algo muy lindo en el espíritu. Él dice, Señor, perdóname los pecados aún que me son ocultos. Y eso es decir, wow, esta persona está en el Señor y no quiere
equivocarse más y sabe que hace cosas que no lo puede ver, pero que no agradan a Dios. Entonces Pablo decía en esta convicción: yo golpeo mi cuerpo porque no me quiero equivocar. En Romanos, hablando de la carne 7:18, dice: porque en mi carne no mora el bien. Es decir, si no hay oración, si no hay comunión con Dios, si no hay una relación sólida con Dios, no pretendamos que va a fluir el anhelo de conocer a Dios. El anhelo de conocer a Dios viene cuando se produce una relación de dependencia, de interés, de buscarlo, ¿sí? De buscarlo con todo nuestro corazón. Y cuando vos entendés que tenés una relación y te equivocaste, sabés que el Señor te está esperando como el padre con un hijo. Ningún padre a un hijo lo va a echar por cometer un error. Y eso también lo que tenemos que saber. El padre te va, obviamente, a aconsejar, y si es un padre que te ama, como dice la palabra, en algún caso te va a disciplinar. Pero el padre que ama disciplina. Y esto es lindo también. En Romanos 8:8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios nos está llamando, Dios me está llamando. Esta semana leía: porque las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. Lloraba y le decía: Señor, las fortalezas de mi corazón, las cosas que heredé, que vi, que no te agradan, mis maneras, mi carácter, mi forma de ser, que no es dulce, que no es de bendición, yo quiero que me ayudes a destruirlas, porque quiero ser de bendición. Por último, y para terminar, Pablo sabía bien que si él no ponía su cuerpo por servidumbre, dice en el versículo 27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice: no siendo que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto significa que para otros sos un campeón, pero en tu interior, si no hay una transformación, el Señor te puede descalificar, te puede reconvenir, te puede disciplinar. Y dice Pablo: yo esto no lo quiero vivir. Por eso en el temor de Dios cuido mi corazón, cuido mi vida espiritual, cuido al Espíritu Santo en mi ser. Muchos hoy andan contristados espiritualmente, lloran sin saber por qué. Y siempre digo lo mismo: ¿no será que esas lágrimas son porque el Espíritu Santo te está diciendo que hay algo que ya no aguanta más, que ya no quiere que hagas más, que te está destruyendo, que te está quitando tiempo de tu vida? ¿Viste? Y uno tiene que reflexionar. Pablo no quería ser eliminado. Pablo no quería perder tiempo. Pablo tenía algo por delante y era predicar el Evangelio. Dios nos está llamando a consagrarnos. Dios nos está llamando a ser disciplinados, a tener dominio propio, a dejar las cosas de la carne. Y algo más, uno sabe que todo lo que estamos viviendo en el mundo entero es principio de dolores. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. ¿Y qué va a encontrar de tu vida? ¿Qué va a encontrar? ¿Cosas ocultas? ¿Cosas en tu vida que no se las hablaste con nadie? ¿Que seguís, sí, ahí con un pie y otro pie? No, tenemos que cambiar, tenemos que saber que esto nos está interrumpiendo. Claro, después oramos, reclamamos a Dios que nos bendiga, pero hay silencio. Es que el Señor está llamando tu atención, te está diciendo, como dice Proverbios 23, hijo mío, dame tu corazón, dame
tus deseos, tus anhelos. Espero que te haya sido de bendición, que puedas golpear tu cuerpo. Te va a doler, obviamente. La carne no va a querer morir, siempre va a estar. No es que la matamos, es como que siempre resucita. Pero nosotros ya estamos ejercitados. Corremos con una meta. Luchamos absteniéndonos de todo porque queremos esa corona. Queremos lo que Dios nos está preparando. La parábola de los talentos, ¿no?, nos habla de encontrarnos en algún momento con nuestro Señor y que Él nos pregunte: ¿qué hiciste con lo que te di? No, que tuve miedo. No, tuve muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Este mundo se pierde. Y Dios, pudiéndole dar el ministerio de la predicación a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Porque si fuera por los ángeles ya estaría todo el mundo predicado. Pero el Señor nos lo entregó a nosotros. Espero que puedas poner tu vida para servidumbre de Dios, para ser transformado, para agradar a Dios, porque esto va a traer un cambio radical en tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga. Una vez más te doy mi celular para que puedas escribirme al 11 6481 8904, 11 6481 8904. Si te fue de bendición, mandame un mensaje. Si necesitas oración también. Nos vemos el próximo jueves. Que el Señor te haya hablado. Morí a todo lo que tengas que morir. Poné tu vida en las manos del Señor, porque es la única manera. Dios no puede matar nuestra carne. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Y Pablo lo sabía muy bien. Golpeo mi cuerpo. Le recuerdo que yo soy un hijo de Dios y no me voy a rendir. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chau, chau. Dios te bendiga. Gracias por estar.